vamos a hablar sobre la hidratación. Para hablar de hidratación, pues es importante que nosotros podamos reconocer que el 60 al 70% de nuestro peso corporal corresponde a agua. Y este es un nutriente que, aunque no nos hace ningún aporte calórico, digamos que sí funcionalmente lo tenemos presente en diferentes sistemas y procesos pues, de nuestro organismo, como son la refrigeración mediante el sudor. Cuando nosotros generamos calor, también generamos, digamos que nuestro mismo mecanismo de regulación, y mediante el sudor y el viento que podamos recibir sobre ese sudor, pues vamos a encontrar algo de refrigeración. También el agua la utilizamos en el transporte de nutrientes, por ejemplo, en el componente líquido de la sangre, cuando nosotros llevamos el oxígeno hacia nuestros tejidos, pero también hacemos uso de este líquido cuando hacemos una eliminación de sustancias de desecho. Por ejemplo, en la misma respiración, cuando nosotros respiramos, oxigenamos nuestra sangre, llevamos el oxígeno hacia nuestros tejidos y ahí hacemos un intercambio y dejamos el oxígeno, pero entonces recibimos CO2 y finalmente ese CO2 luego lo estamos eliminando por nuestra respiración como vapor de agua. Entonces es otra de las formas en que estamos utilizando el agua dentro de nuestro sistema. También como lubricación en las articulaciones, un gran porcentaje de líquido sinovial pues corresponde a líquido, agua. Y también en efectos de termorregulación, para regular los electrolitos, nosotros mantenemos un equilibrio por medio un equilibrio hídrico, digamos que a través de los electrolitos. Eso lo podemos ver un poquito más adelante. La hidratación básicamente hace referencia al equilibrio que nosotros podamos tener entre los líquidos que nosotros consumimos y los líquidos que nosotros excretamos. Los que nosotros consumimos básicamente nos los aportan nuestros alimentos y el agua que podamos consumir, y los que excretamos los eliminamos mediante el sudor, mediante los pulmones, como les mencionaba ahora, como vapor de agua, y también en la orina y en nuestras heces. Y entonces ya se presenta la deshidratación cuando se rompe, digamos, este equilibrio. Más adelante hablamos un poquito de eso. Como les había mencionado, el agua constituye entre el 60 y el 70% del peso corporal humano. Esto varía un poco entre mujeres y hombres. En las mujeres, porque tienen un componente un poco más graso, el porcentaje de agua digamos que se representa un poco más bajo, más cercano al 60, y en los hombres, que tienen un poco menos de porcentaje de grasa generalmente, pues se va representando en el 70% de nuestro peso corporal. Resulta que del peso del músculo, el 72% del peso corresponde al agua. El título de la presentación es Hidratación y Rendimiento Deportivo. Y de entrada nosotros aquí podemos hablar de que hay una pérdida de rendimiento deportivo cuando estamos deshidratados, porque si nosotros estamos deshidratados, pues ese porcentaje de músculo se va a disminuir definitivamente, ya que el 72% del músculo es agua, y pues definitivamente tengo que perder fuerza, tengo que perder potencia, y tengo que perder resistencia de ese músculo. Se va a ver afectado si yo estoy deshidratado. Por muy acondicionado que yo me encuentre en el momento, si me encuentro deshidratado, pues voy a presentar debilidad, voy a presentar fatigabilidad, y voy a perder algo de potencia muscular. Nuestro cuerpo elimina el 80% de la energía que nosotros producimos con la contracción muscular como calor, ¿sí? Y a eso es lo que llamamos termorregulación. Nosotros generamos el calor, pero a la misma vez, con la finalidad de que no se eleve tanto nuestra temperatura, pues generamos unos mecanismos de termorregulación, que generalmente es la sudoración. Entonces, así mismo como nos regulamos la temperatura, pues también estamos perdiendo líquidos. Y pues básicamente la deshidratación termina siendo un desequilibrio entre los líquidos que yo consumo y entre los líquidos que yo estoy eliminando. Básicamente puede ser porque yo no esté haciendo un aporte suficiente de líquidos, o porque no lo esté haciendo, o porque no sea necesario, porque no sea suficiente, no alcance a reemplazar la cantidad de líquidos que yo esté perdiendo y ese equilibrio se esté perdiendo. Hay 4 causas principales. Una es la actividad física de alta intensidad y de larga duración.
que nos hace generar unos mecanismos de termorregulación y básicamente es la sudoración. La otra son los ambientes cálidos, calurosos, que también nos hacen generar efectos de termorregulación. Abstenernos de consumir líquidos antes, durante o después del deporte, pues también tiene que ver mucho con esta deshidratación. Y en las personas mayores es muy frecuente que se presente la deshidratación con algunos medicamentos diuréticos. En los deportistas, con las edades que nosotros estamos trabajando, seguramente esto no va a suceder porque es probable que estos chicos no estén consumiendo medicamentos de tipo diurético, pero sí es muy frecuente en los adolescentes empezar a ver en ellos el consumo de alcohol. Entonces, el alcohol sí funciona finalmente como un diurético. Por eso a los deportistas pues se les recalca tanto que no consuman licor para evitar precisamente los efectos de esta deshidratación. Y cuando uno nota pues que en el campo un deportista presenta un calambre, lo primero que se le hace es preguntarle, bueno, si estuvo consumiendo licor, porque generalmente es con lo que se está asociando este tipo de situaciones. Los electrolitos son partículas que se utilizan en los mecanismos de termorregulación. Los más importantes son el sodio, el cloro y el potasio. Los chicos pueden notar que cuando están haciendo entrenamientos intensos y de una duración de más de una hora, notan que cuando ya pararon de jugar y el sudor se ha secado un poco, se tocan la frente o se tocan de pronto el cuello y empiezan a sentir como las piedritas de sal, como en la imagen del caballo. No encontré una imagen realmente de niños, pues porque no son tan específicas, pero es más o menos algo como lo que está pasando en esta imagen, y es que estamos perdiendo principalmente sodio. Y ahí es donde viene la importancia de las bebidas deportivas, que vamos a mencionar un poco más adelante. Uno de los síntomas más frecuentes de la deshidratación son los calambres, pero se presentan otros síntomas que nos ayudan a identificar los calambres, la deshidratación antes de que lleguemos a un calambre. Digamos que el calambre ya es porque nosotros dejamos pasar seguramente mucho tiempo deshidratados. Y pues digamos que mucha actividad física en una situación de deshidratación. Entonces hay unos síntomas que nos ayudan a identificar, como el agotamiento, como los mareos, la dificultad para concentrarse, la sequedad en la piel, el mal aliento, los cambios del humor, el dolor de cabeza, los calambres musculares, que ya los habíamos mencionado ahora. Entonces, el chico está en un partido muy emocionante y probablemente está tan concentrado que cuando le van a brindar agua muchas veces ni siquiera la quieren consumir. Y se nos vuelve un círculo vicioso porque terminan estando más desconcentrados, un poco más aletargados, un poco más agotados por la situación de deshidratación. Entonces, a veces algo que nos toma tan poco tiempo como simplemente tomar un poco de agua, tomar alguna bebida deportiva, estamos tan concentrados en el juego que simplemente lo omitimos y pareciera que fuera como si no fuera necesario pues en ese momento inicialmente. Bueno, entonces aquí se viene la pregunta y es si debo consumir líquidos solamente cuando tengo sed. Algunos especialistas, digamos que en el tema, dicen que solamente con la sensación de sed yo tengo la certeza de si debo consumir líquidos o no debo consumir líquidos, pero resulta que hay unos estados avanzados de deshidratación donde ya perdemos esa sensación de sed. Entonces no debemos dejarnos de llevar solamente por si sentimos o no sentimos sed, porque como les digo, a veces la emoción es tanta dentro de un juego que le damos prioridad a lo que está dentro de la cancha y no le damos prioridad necesariamente a algo tan sencillo como hidratarnos y tan importante. Cuando nosotros tenemos entrenamientos o juegos, porque uno no se puede deshidratar solamente en actividades competitivas, sino que puede pasar también en entrenamientos, es importante que nosotros sepamos más o menos cuál es la duración de ese entrenamiento para así mismo saber cuál es la cantidad de líquido. Además, si nosotros tenemos un entrenamiento o un juego que tiene una duración menor a una hora, una persona podría consumir solamente agua y estaría, digamos que, hidratado de una forma adecuada, digamos que siempre y cuando no hayan fallado otras cosas. Es decir,
haya tenido un desayuno, haya tenido un almuerzo, haya tenido una cena, haya tenido unas comidas intermedias, porque la hidratación no se da solamente a través de los líquidos, sino que los alimentos en general también tienen una carga de humedad. Entonces, si las personas han venido respetando estos horarios de alimentación, en un entrenamiento de menos de una hora de duración, pues con agua tendrían tranquilamente para estar bien hidratados. Pero si yo sé que voy a jugar más de una hora, lo ideal es que yo empiece a hacer hidratación con una bebida deportiva aproximadamente 20 minutos después de haber iniciado la actividad deportiva. Entonces, por eso es tan importante tener planificado cuál es el tiempo de entrenamiento o cuál es el tiempo en el que ese deportista va a participar de forma competitiva para así mismo programar su hidratación. Hay que tener en cuenta que las bebidas deportivas también tienen una carga de glucosa alta y los chicos no todos tienen la misma complexión física. Tenemos unos chicos que están con sobrepeso y tenemos unos chicos que no están con sobrepeso. Entonces, de alguna forma tenemos que ser cuidadosos con esas cargas de glucosa que estamos manejando con ellos también. Y las bebidas deportivas tienen una carga de glucosa, digamos que es aproximadamente el 10% de la bebida. Si yo me estoy consumiendo, por ejemplo, en una bebida deportiva, 1 litro de líquido, de ese litro, 100 mililitros corresponden a la cantidad de glucosa, de azúcar. Entonces, digamos que es una relación siempre grande. Son aproximadamente, digamos que por 1 litro de agua serían 3 cucharadas grandes de azúcar. Entonces, por eso es importante tener un poco planificado con los muchachos el tiempo que va a durar el entrenamiento o la competición. Pero también es importante que nosotros nos conozcamos, y aquí es donde viene una tarea para los profesores, y es hacer un test de porcentaje de sudoración. El test de porcentaje de sudoración es algo muy sencillo, es pesar a los niños y hacer el registro antes de iniciar su actividad deportiva. Digamos que la actividad deportiva tiene una duración de 1 hora, entonces yo lo peso. Digamos que la persona, yo aquí coloqué un ejemplo, la persona me pesó 82 kilogramos y cuando termino la actividad deportiva terminó pesándome 81 kilogramos, ¿sí? Y yo a eso tengo que sumarle la cantidad de líquido que él estuvo bebiendo durante ese entrenamiento o durante esa competición. Digamos que se bebió 0.5 litros, que es más o menos lo que tiene una botella de agua o una botella de Gatorade, por así decirlo. Entonces podemos decir que la persona perdió 1.5 litros en sudoración durante el entrenamiento de 1 hora, más o menos. Entonces, en teoría es más o menos 1.5 litros lo que esa persona tendría que reponer durante el juego, ¿sí? Digamos que puede haber sido en 1 hora, lo que nosotros estamos hablando, o pueden haber sido 2 horas de entrenamiento, no importa, pero tener en cuenta el tiempo de entrenamiento o el tiempo de competición, cuántos litros o qué cantidad de peso está perdiendo. Tengamos en cuenta que 1 litro de agua, digamos que corresponde a 1 kilogramo en peso. Entonces, si esta persona durante el entrenamiento me perdió 1 kilogramo de agua, podemos decir que me perdió 1 litro de agua. Pero a eso tenemos que sumarle, tener en cuenta qué cantidad de líquidos consumió él durante el juego para que cuando lo pesemos tengamos en cuenta que no solamente fue el kilogramo que perdió, sino también el que consumió, porque también seguramente se perdió. Entonces estamos hablando de 1.5 litros más o menos. Esto en un caso particular lo coloqué en un ejemplo con el peso mío, como si yo hubiera jugado durante 1 hora, hubiera perdido 1 kilogramo, pero durante esa hora además me hubiera tomado más o menos una botella de agua, o sea que equivale a 1.5 litros de agua lo que yo tendría que tomar durante 1 hora en el juego. Uno debería establecer el porcentaje, porque finalmente es el porcentaje de sudoración. Entonces uno lo que hace es una reglita de 3. En este caso me di cuenta que perdí 1.5 litros, eso lo multiplico por 100 y lo divido en 82, que es mi peso, digamos que en condiciones basales. Eso me corresponde a 1.82. Casi 2% de mi peso corporal perdí yo durante un entrenamiento o durante una competencia. Lo ideal es que no pase de ese 2%. Entonces ahí tenemos una tareita para hacer de pronto con los chicos. Es un ejercicio bueno porque la sudoración en cada persona es diferente. Entonces la cantidad de líquidos que debe consumir una persona puede variar dependiendo de su peso, dependiendo del peso del chico, dependiendo de la actividad y de la actividad, digamos, de termorregulación de cada uno de los chicos. Bueno, entonces aquí viene la pregunta. ¿Sirven definitivamente las bebidas deportivas? Definitivamente sí. Es importante que nosotros consideremos las bebidas deportivas
para juegos competitivos o entrenamientos que tengan una duración de más de 1 hora. Si no tienen una duración mayor a 1 hora, con agua está bien la hidratación. Si tienen una duración mayor de 1 hora, lo ideal es que ellos deban reponer sales minerales y deban reponer glucosa por medio de una bebida deportiva. Ahora, no vamos a hablar de una marca específica. Nosotros también podemos crear nuestra bebida deportiva. Nos va a salir mucho más económico y pues así de alguna forma no hacemos alusión a marcas específicas acá. Acá tengo un ejemplo de la forma de hidratación adecuada para las personas, pero esto es, digamos que para personas mayores. Antes de un entrenamiento o antes de una competición debería estar consumiendo más o menos 500 mililitros de agua. Eso es lo que equivale a una botella de agua como la que está en la imagen. Durante el entrenamiento se tendría que estar consumiendo más o menos cada 15 o cada 20 minutos sorbos de agua que equivalen más o menos entre 100 mililitros y 200 mililitros. Si ustedes ven un vasito de yogur de cualquier marca, de los vasitos pequeños, ellos vienen más o menos por 150. Entonces sería más o menos ese equivalente que ellos tendrían que estarse tomando, no de yogur, sino de agua. Lo estoy haciendo simplemente la relación para que sepamos más o menos cuál es la cantidad en tamaño. Y deberían estarlo haciendo durante la duración del juego, cada 15 o cada 20 minutos aproximadamente. Y como les mencionaba, si yo ya sé que mi duración del juego va a ser de más de 2 horas, pues desde la primera hora yo cada 20 minutos voy a estar tomando ya la bebida deportiva. Así, no voy a esperar que pase más de 1 hora para empezar a tomar la bebida deportiva, porque yo lo que estoy haciendo con la bebida deportiva es renovando esas cargas de glucógeno. Si yo dejo que durante la primera hora se me pierdan esas cargas de glucógeno, ya recuperar esas sales minerales y el glucógeno después de 1 hora va a ser mucho más difícil. Entonces, si yo sé que no va a durar más de 1 hora, pues solamente con agua tengo. Pero si yo sé que va a durar más de 2 horas, pues empecemos a hidratar desde el principio con una bebida deportiva aproximadamente cada 20 minutos durante el juego. Y después del juego o del entrenamiento, es importante que no pasen más de 30 minutos para consumir una bebida que tenga una carga elevada de carbohidratos. Nosotros durante un juego, ya sea competitivo o ya sea de entrenamiento, tenemos de destrucción muscular. Entonces, la destrucción muscular se evita con el consumo de los carbohidratos. Una bebida para consumir después de un entrenamiento debería de tener 3 veces más carbohidrato que proteína. O sea que es mucho más importante que las personas estén consumiendo carbohidratos después de los entrenamientos o de las competiciones. Y después de esos 30 minutos, estar consumiendo cargas elevadas de carbohidrato cada 2 horas más o menos. Aquí, como para resumir un poco, es importante tener en cuenta, si yo tengo una actividad competitiva donde vayan a hacer, digamos que de una duración aproximadamente de 1 hora o 2 horas, yo antes de este entrenamiento o de esta competición debería consumir una carga de glucosa grande, es decir, como un almuerzo, como una cena 3 horas antes o como un desayuno 3 horas antes del juego o del entrenamiento. Pero después de esas 3 horas, no consumir alimentos en grandes cantidades, deben consumirse carbohidratos en pequeñas cantidades, por ejemplo, la mitad de un sándwich, por ejemplo, un bocadillo, por ejemplo, una porción de yogur, por ejemplo, un pedazo de pan, en pequeñas cantidades hasta que se nos llegue la hora del juego más o menos. Y evitar alimentos que tengan un contenido alto de grasa y un contenido alto de fibra, es decir, no consumir ensaladas, no comer frutas muy fibrosas o no comer alimentos muy grasosos antes del juego, porque esto hace que nuestro vaciado gástrico sea mucho más lento. Entonces vamos a jugar con sensación de estar embuchados, por así decirlo. Y si yo sé que me voy a ir, por ejemplo, a un torneo donde voy a tener varias competiciones de forma simultánea, lo ideal es que las personas puedan consumir en los últimos días antes de la competición, 4 días antes, aumentar el consumo de carbohidratos. Pero estamos hablando del consumo de carbohidratos complejos. Ahí sí estamos hablando de aumentar el consumo de ensaladas, aumentar el consumo de pepas, aumentar el consumo de pastas, por ejemplo, porque estos alimentos nos ayudan a tener unos depósitos de glucógeno para, digamos que para jornadas largas de entrenamiento.
En resumen, como les mencionaba, si yo ya sé que voy a entrenar menos de una hora, voy a jugar menos de una hora, agua es suficiente, pero si voy a trabajar más de una hora, debo empezar desde los primeros 20 minutos con una bebida deportiva, y después de la competencia no tiene que ser necesariamente una bebida deportiva, pero sí debe ser una bebida que tenga una carga de glucosa bastante grande. Y de ahí, cada 2 horas consumir carbohidratos digamos que en una buena medida. Una alternativa para tener una bebida deportiva o una bebida isotónica de bajo costo es, les voy a dar la relación por un litro. Nosotros tenemos una botella de litro, pero no la tenemos completamente llena, sino que la tenemos solamente con 900 miligramos de agua, y a esa botella le vamos a adicionar 3 cucharadas grandes normales de azúcar con morrito, una cucharadita pequeña de sal. Le podemos completar el restante de agua que está faltando con un poco de jugo de naranja, y le podemos colocar también una cucharadita pequeña del mismo tamaño de la cucharadita de sal de bicarbonato de sodio. Y esos son los componentes de una bebida isotónica. Tiene muy fácil digestión, lo podemos ensayar, como les digo, ensáyenlo en los entrenamientos, no dejen para hacer el ensayo en competición. Entonces estamos hablando de casi 1 litro de agua, 3 cucharadas de azúcar, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal, y lo que nos quede faltando de la botella lo llenamos con un poquito de jugo de naranja, y ahí tenemos una botella de una bebida deportiva, que, como les digo, la podemos ensayar. Y si nosotros tenemos a disposición en la casa azúcar, siempre tenemos a disposición en la casa sal, siempre tenemos a disposición alguna fruta, seguramente lo único que nos va a faltar es comprar un poco de bicarbonato de sodio, y eso es extremadamente económico. Entonces podemos tener a disposición una bebida deportiva siempre que los chicos estén haciendo su entrenamiento y no asumimos costos adicionales. Y abriendo espacio a mencionar algo que tiene que ver con los viajes competitivos, que es el tema del jet lag. Y es que resulta que cuando los chicos se van de viaje, pues lo ideal es que uno pueda tener una aclimatación más o menos de una semana como mínimo, pero uno sabe que por costos económicos esto no sucede. ¿Sí? Por temas de costo esto no sucede, porque pues nos toca que asumir más tiempo de hotel, más tiempo de consumo de alimentos y bueno, etcétera. Entonces, aquí hay unos temitas importantes a manejar. Si cuando yo viajo el calor aumenta y la humedad aumenta, es decir, el sitio donde nosotros vamos es más cálido y más húmedo seguramente, pues los chicos que ya han hecho el proceso de aclimatación generalmente empiezan a sudar con regularidad. Cuando uno cambia de clima, la sudoración se altera un poco. Uno, digamos que si venía sudando normalmente y te fuiste a un lugar donde está más cálido del que tú estabas originalmente, te vas a demorar un tiempo en que tu organismo se comporte de la misma forma en que se estaba comportando donde te encontrabas antes. Entonces, aquí pasa algo muy chistoso, y es que las personas que están aclimatadas, es decir, que han llevado ya más de una semana en ese nuevo clima y en ese nuevo ambiente, en esa nueva altura, por así decirlo, empiezan a tener mayor sudoración. Entonces, paradójicamente, las personas que están más aclimatadas tienen más riesgo de deshidratación, porque están sudando un poco más de lo normal, y entonces el sudor tenemos que finalmente reponerlo con nosotros con bebidas. Y con los climas fríos pasa algo, y es que la sudoración no la percibimos de la misma forma. Entonces no sentimos la necesidad de consumir líquidos, pero definitivamente ahí está presente la necesidad de consumir líquidos, y nosotros empezamos a notar que los labios se nos empiezan a cuartear un poco, que nosotros de pronto estamos temblando, estamos haciendo unos mecanismos de termorregulación. El temblor también es un mecanismo de termorregulación. Es una actividad muscular básicamente como para calentar el músculo, y eso finalmente se traduce en calor y en pérdida de líquidos. Si bien en el clima frío no se da tanto por la sudoración, sí se da por la orina y por las heces. Entonces empezamos a perder líquido más de lo normal, entonces tenemos que estar muy pendientes con el tema de la hidratación.
Y hay un tema que se maneja también con los chicos en los viajes y es un jet lag, que cuando yo hago estos cambios abruptos de clima, empiezan a sentir ellos unos malestares gastrointestinales. A mí me pasó alguna vez, viajé con un equipo a la Mesa Cundinamarca y me resultaron de por lo menos unos 15 chicos con los que viajaba, más o menos unos 7 con diarrea. ¿Sí? Y no era un tema viral, no era más que el cambio de estas condiciones climáticas asociadas también a una deshidratación que se nos había presentado con estos chicos. Entonces, básicamente es estar muy pendientes de la alimentación, además porque con el cambio de horario, entonces ellos a veces se les altera la hora de dormir, se les altera la hora de comer, y con esto viene asociado, como les digo, temas de deshidratación. Y prácticamente nos toca que asumirlos muchas veces, como les digo, es por tema de costos, porque ir a hacer una aclimatación pues es realmente bien costoso. Eso prácticamente lo hacen pues los deportistas élite.